Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver una de las aplicaciones de la derivada que tiene que ver con el cálculo de la recta tangente. Yo les había comentado en clases anteriores que la derivada tiene muchas aplicaciones, entre ellas por ejemplo la velocidad, inclusive dentro del campo intramatemático también tiene aplicaciones como por ejemplo nos permite encontrar los puntos máximos y mínimos de una función. En este caso, bueno, vamos a trabajar con el estudio de la recta tangente. Bueno, tenemos una función cualquiera, una función f que yo la dibujé en turquesa, y la función f, para que ustedes puedan reproducir correctamente este gráfico en sus carpetas, tengan en cuenta que, miren, pasan por dos puntos. Pasa por este punto, que tiene coordenadas x sub 0 y f de x sub 0, y pasa por este otro punto que tiene coordenadas x, f de x, ¿sí? Ustedes saben que uno de los postulados de la geometría básica es que por dos puntos pasa una recta, ¿no? Entonces esta recta, que yo la marqué en color rojo, es una recta secante. O sea, cuando una recta intersecta la función en dos puntos, se llama recta secante, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es imaginarnos que podemos desplazar X. Esto se puede hacer en GeoGebra, lo que pasa que el programa con el que estoy grabando no me permite cambiar de pantalla, es decir, si salgo del Word deja de grabar, entonces después les muestro con GeoGebra lo que les quiero decir. Pero si uno podría mover el punto X para hacer que se aproxime cada vez más a x sub 0, si yo lo pudiera desplazar en terminología matemática, podríamos decir, si hacemos que x tienda a x sub 0, lo que vamos a conseguir es que este punto se vaya desplazando, ¿sí?, por toda la curva. Y si unimos este punto con estos otros por los cuales se va desplazando la función, vamos a tener distintas rectas secantes, ¿sí? Voy a hacer un gráfico para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? O sea, imaginando que esto es bien recto, o sea, ustedes lo que van a tener es muchas rectas secantes, teniendo en cuenta que la función tiene infinitos puntos. Ahora, a medida que hacemos que x tienda a x sub 0, obviamente la distancia entre f de x y f de x sub 0 se va haciendo cada vez más chica, ¿sí? Vamos a anotar esto que estamos diciendo, y lo que vamos a conseguir es que la recta secante, que es esta que tenemos acá, que la recta secante tienda a la recta tangente. ¿Cómo tendríamos que notar todo esto que estamos hablando? Bueno, hablábamos hace un ratito de tendencia. Entonces, si hacemos el cálculo del límite cuando x tiende a x sub 0 de, fíjense que en el numerador podríamos anotar f de x menos f de x sub 0, es decir, que f de x tiende a x sub 0, que el incremento en el eje y, o sea el delta y, sea cada vez más chico. Y bueno, justamente el delta y no es otra cosa que f de x menos f de x sub 0, ¿sí? O sea, si yo tuviera que calcular o anotar una expresión que me permita indicar solamente esta distancia, bueno, es esa resta la que tengo que hacer. Ahora, en lo que tiene que ver con el desplazamiento en x, en el eje x, si tuviéramos que calcular esta distancia, o lo que se conoce como delta x, bueno, no sería otra cosa que x
menos x sub 0, que es lo que vamos a anotar en el denominador. Ahora, esto que yo estoy escribiendo acá a ustedes les va a resultar conocido porque no es otra cosa que la definición de derivada, ¿sí? ¿Se acuerdan esa primera clase en donde estuvimos haciendo las derivadas por definición? Estábamos trabajando con el límite del cociente incremental. Entonces, esta es la derivada de la función f evaluada en x sub 0. Ahora, ¿cuál es el valor desde el punto de vista geométrico de esto que estamos calculando? Bueno, que nos permite encontrar la pendiente de la recta tangente. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para calcular la pendiente de la recta tangente? Bueno, tengo que tomar la función, derivarla, evaluarla en el punto de tangencia y eso nos va a permitir encontrar m, que es la pendiente. Entonces, hay una idea central que a mí me interesa bastante que la puedan tener anotada en la carpeta y es esta que tenemos acá, que la derivada de una función evaluada en un punto nos permite encontrar la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, ¿sí? Ahora, cuando ustedes les pregunten en otro momento, en estudios superiores, por ejemplo, bueno, ¿para qué sirve la derivada? Una de las aplicaciones es esta. Nos facilita poder encontrar la pendiente de la recta tangente y eso en el marco de un estudio de función o la resolución de distintos problemas es muy importante. Bien, yo acá les anoté un apunte teórico para que ustedes puedan tener la secuencia de pasos de cómo encontrar la recta tangente. Vamos a ir desarrollándolo en ejemplos que les tengo preparados. Lo primero que tenemos que hacer es conocer las coordenadas del punto en el cual vamos a estar trabajando. Por ejemplo, si en la consigna solo se comenta la coordenada en x, lo que vamos a tener que hacer es reemplazar x en la función para poder obtener la coordenada en y, ¿sí? A veces viene el dato completo, me parece que en los ejercicios que ustedes tienen viene el punto con ambas coordenadas, pero sepan que si no lo tuvieran tendrían que hacer el cálculo. Bueno, como segundo paso tenemos que derivar la función, ¿sí? O sea, tenemos que obtener f'. El tercer paso es evaluar f' en el punto de tangencia, es decir, en la expresión de la derivada lo que vamos a hacer es reemplazar x por el número en el cual queremos que sea tangente, porque una función tiene infinitas tangentes, va cambiando dependiendo del punto, así que es importante poder reemplazar la derivada en ese valor en particular. Ese cálculo nos va a permitir, como dijimos antes, obtener la m, o sea, la pendiente de la recta tangente. Y ustedes saben que toda recta tangente tiene una pendiente y una ordenada al origen. Entonces, mediante la fórmula general de las rectas, ustedes lo que van a tener que conseguir es justamente la ordenada al origen. Vamos a ver esto en un ejemplo que tenemos por acá. Bueno, vamos a estar trabajando con una función que es una parábola, ¿sí? X cuadrado menos 1, y queremos encontrar la recta tangente específicamente en este punto, en x igual 2. Entonces, fíjense que acá no tengo la coordenada en y, no la tengo, no viene en el enunciado. Entonces vamos a calcularlo. Vamos a llamar punto P, y el punto P va a tener coordenadas 2 y otra que voy a calcular ahora. Esto se hace reemplazando 2 en la fórmula original. Entonces, si la función es x al cuadrado menos 1, esto va a ser 2 al cuadrado menos 1, 4 menos 1, 3. O sea, 3 es la coordenada en y. Ahí está. ¿Sí? O si quieren poner x0 y 0 también. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tomar la función y derivarla. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. ¿Cuál es la derivada de 1? 0. Entonces 2x. Ahora lo que vamos a hacer es, a la derivada la voy a evaluar en el punto de tangencia, ¿sí? Entonces fíjense, 2 por, y donde dice x, vamos a anotar el número en el cual queremos que sea tangente. Y eso nos va a dar 4.
Entonces esto quiere decir que la pendiente de la recta tangente es 4. O sea, frente a esta consigna que nos pide encontrar la ecuación de la recta tangente, ya tenemos el primer dato, que es la pendiente. Nos falta la ordenada al origen, ¿sí? Vamos a calcular la ordenada al origen. La ecuación general de las rectas es y igual a mx más b. Entonces, donde dice y, vamos a poner, miren, este dato que teníamos acá, lo vamos a reemplazar por un ratito. Donde dice m vamos a poner este valor. Y donde dice x vamos a anotar este valor, 2. O sea, se reemplaza en la ecuación general de las rectas con los datos del enunciado y los que fuimos calculando. Y b no la conocemos, entonces. Bueno, resolvemos y nos queda que la ordenada al origen es menos 5. Ahora, ¿cuál es entonces la ecuación de la recta tangente? Teniendo en cuenta que toda recta es de la forma y igual a mx más b, la recta tangente es menos 5x, perdón, la recta tangente es 4x menos 5, ¿sí? Primero va m y después va b. Y esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo lo veo gráficamente? Bueno, tengo acá el gráfico con GeoGebra. Yo después les hice un video también donde van a poder observar cómo graficar la recta tangente utilizando el programa. Es un video cortito que se los animo a ver porque les va a servir para poder verificar lo que están haciendo. Bueno, en azul tenemos la gráfica de la parábola, una función cuadrática, y tenemos también el gráfico de la recta tangente, que justamente la tangencia se da en este punto, en el punto que tiene como coordenadas 2, 3. Fíjense que el programa nos permite conocer la ecuación de la recta tangente, que nos va a servir para verificar justamente lo que estamos haciendo analíticamente. ¿Qué pasa si la función por ahí es un poco más compleja de derivar, como una función compuesta? Bueno, les preparé este otro caso, ¿no? Dice hallar la ecuación de la recta tangente de la función raíz cuadrada de x más 4 y queremos que sea tangente en x igual menos 3. Empezamos calculando el punto, o sea, la coordenada en y del punto, y eso lo hacemos reemplazando menos 3 en la fórmula original. Fíjense que nos queda raíz cuadrada de 1, que es 1, entonces ahí ya tenemos estos datos. Este es x0 y este es y0 o x6, es lo mismo. Como segundo paso vamos a derivar. Entonces, antes de derivar me voy a tomar el permiso de esta función escribir la raíz como potencia fraccionaria, que es más fácil para poder derivar, ¿sí? Habíamos dado esa recomendación. Entonces, derivo de afuera hacia adentro. ¿Cuáles son las funciones que intervienen en la composición? ¿Se acuerdan que estábamos anotando de esta manera? Bueno, y empezando desde afuera tenemos algo elevado a la 1 medio y después tenemos el polinomio de adentro, regla de la cadena, derivada de función compuesta. Entonces, primero vamos a estar derivando la potencia 1 medio. Entonces, bajo el exponente, anoto todo tal cual y le resto 1. Le resto 1 por la derivada de lo de adentro, que en este caso la derivada de x es 1 y la derivada de 4 es 0. Lo estoy anotando en un paréntesis, ¿sí? Porque si no lo hacen les puede traer algún inconveniente con el cálculo. Bien, entonces vamos a resolver algunas cuestiones. Fíjense que nos queda menos 1 medio
Y si uno quisiera mejorar esto, pueden hacerlo así. Y si lo quiero mejorar un poco más, nos queda de esta manera, ¿sí? Bien. Ahora, todavía no calculé la tangente. No hice el cálculo de la pendiente. Entonces, estoy tratando de generar más espacio, me disculpan, ¿eh? Bueno, voy a tratar de anotarlo al costado. Reemplazo en el punto de tangencia, que era menos 3, y entonces nos va a quedar 1 sobre 2 por menos 3 más 4, y en el denominador nos queda 2 por raíz cuadrada de 1, entonces total 1/2. ¿Quién es 1/2? M, la pendiente de la recta tangente. Ahora vamos a estar utilizando todos los datos para poder encontrar la ordenada al origen. Entonces dijimos, ¿cuál es la coordenada en Y? Dijimos que era 1. ¿Cuál es la pendiente? 1/2. Y el valor de X, en el cual estamos estudiando la tangencia, menos 3. Y B no lo conocemos. Cuando despejamos nos queda 1 más 3/2, y esto es 5/2. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es 1/2 de X más 5/2. Lo tenemos por acá. En el gráfico ustedes van a ver la función con la que estamos trabajando, que es esta, raíz cuadrada de x más 4, que es como la mitad de una parábola, pero ubicada horizontalmente, y van a ver la tangente que coincide perfectamente con lo que estamos calculando, porque la pendiente es 0,5, o sea, es 1/2, y la ordenada al origen es 2/5, que es 5/2, ¿sí? Y el punto de tangencia se da, fíjense, la intersección, ¿no?, entre la parábola y la curva. Siempre tiene que haber una intersección. El punto de tangencia es el punto de intersección entre la curva y la tangente, ¿sí? Bueno, independientemente del nivel de dificultad que tenga la función en la cual tienen que calcular la recta tangente, siempre la serie de pasos es lo mismo, ¿sí? Tomar la derivada, evaluarla en el punto, y eso nos permite encontrar la pendiente para posteriormente hacer el cálculo de la ordenada al origen. Bueno, espero haber sido lo más clara posible. Si persisten las dudas, saben que me pueden consultar. Les mando un saludo y nos escuchamos en el próximo video.